y primera de Timoteo 5:22. Y es bien importante, hermanos, que nos aprendemos estas citas bíblicas y que escuchemos qué pasa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros escuchemos esto, nosotros tenemos que hablar de lo que sabemos, no podemos callar. Entonces es bien importante poner atención en este texto bíblico. Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3. ¿No alcanza? No, ok. Primera de Reyes 3, 34 y 35. No la apunté mal. Vamos a ver este versículo. Vamos a ver cuál. Déjame ver si es Segunda de Reyes. Pero por ahí está cerquita. Es que a veces los apunto bien rápido y se me olvidan. Vamos a ver Segunda de Reyes si tienes más de versículos. ¿Tampoco? ¿No alcanzó? Ok. Ahorita se los busco, yo estoy seguro que está aquí. Yo lo leí, nada más que los apunté mal. Ok, sí, es en el capítulo 13. Le faltó un 1 al 3. Ajá, Primera de Reyes 13. Si es que yo usualmente leo todo lo que voy a compartir con ustedes, pero cuando al apuntarlo, no le puse el 1 atrás. Primera de Reyes 13, capítulo 13, versículo 33 y 34. Y dice así: ...33 y 34... Y dice: a pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta. Era un mal rey. Volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33. Ya les leí el primer versículo. Lo voy a leer de nuevo rápido. A pesar de eso, Jeroboam no se apartó de su mala conducta, volvió a elegir sacerdotes entre el pueblo para los lugares altos. Instituía como sacerdotes a todos los que querían y pasaban a formar parte de sus sacerdotes de los lugares altos. Versículo 34. Esto fue un motivo de pecado para la casa de Jeroboam, por eso fue destruida y exterminada de la faz de la tierra. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento los sacerdotes no se ordenaban. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví. ¿Y quién era el sumo sacerdote? De ahí venían todos los sumos sacerdotes. Aarón. Era de la dinastía de los sumos sacerdotes. Y la tribu de Leví eran los sacerdotes, y este ordenaba en otro lugar donde no era. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Tenemos que saber eso, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la ocasión, la oportunidad, cuando un pastor nos dice que él se ordenó solo, ¿quién lo ordenó? Ahora ya no es exterminados físicamente. Ahora vamos a ser exterminados el día del juicio. Dice: esto fue un motivo de pecado
Es un pecado mortal para la casa de Jeroboam, por eso fue destruida y exterminada de la tierra. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo 5:22 en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice? Cuando alguien ordena a alguien nada más porque sí. Primera de Timoteo 5:22. A ver si no le falta uno también atrás. No creo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Versículo 22 dice, y tomen nota, porque esto tenemos que compartirlo cuando nosotros escuchemos. Dice, no impongas a nadie las manos. ¿Cómo se pasaba el Espíritu Santo en la sucesión apostólica? Por la imposición de las manos. Pero fíjate lo que le dice el apóstol a Timoteo. No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. ¿Por qué creen que en la iglesia un sacerdote tiene que estudiar 8, 10, 12 años? Porque tiene que estar convencido de su vocación. No, eso no es un trabajo, es un llamado de Dios. Y si Dios no lo quiere para eso, lo va a sacar de ahí y lo manda a casar y le busca novia. Porque ese no es que yo quiero ser diácono o yo quiero ser sacerdote. Ese es un llamado de Dios. Por eso les imponen las manos en la sucesión, pero después de que han pasado por un proceso largo, porque tienen que estar bien seguros de lo que van a hacer. ¿Qué nos dice aquí la palabra? ¿Por qué? No impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. ¿Qué era Timoteo? Timoteo era obispo. Entonces el obispo es el que ordena sacerdotes y ordena diáconos. No se les olviden las citas bíblicas, a mí se me olvidó la primera, ¿verdad? Pero ya no, 13, 13, 33 y 34. Es que cuidado con que yo soy pastor, ¿quién lo ordenó pastor? Tiene que darle cuentas al Señor. Bueno, ya nos decía hay un pensamiento teológico, hermano, que nos decía San Irineo de León desde el siglo II. Decía San Irineo de León, dice, cuando alguien les predique, cuando venga un hermanito a tocarles la puerta, dice, pensamientos desde el siglo II, decía San Irineo, en el siglo II. Dice, ¿cómo sabes que lo que predicas es de Dios? ¿Cómo sabemos nosotros que aquí estamos predicando la palabra de Dios? ¿Saben por qué sí sabemos? Porque nosotros, la iglesia predica lo que dejaron la enseñanza de los apóstoles. Entonces, entonces le vamos a preguntar al hermano, ¿y cómo sabes que tu iglesia viene de los apóstoles? Historia hasta el siglo I, sucesión apostólica, imposición de manos. El obispo que está aquí en Dallas se le llama la estirpe sacerdotal. Le impuso manos otro obispo, y se va a la sucesión hasta uno de los apóstoles, irrompible. Igual que los papas, cada papa se va hasta el primero, hasta Pedro. Entonces, ¿qué dijimos para que sea iglesia apostólica y que tenga la enseñanza de los apóstoles? Sí. Historia, sucesión apostólica. ¿Y entonces con qué lo comprobamos? Con la Sagrada Escritura. Está fundamentado en la Biblia. ¿Ande? Historia, sucesión apostólica y Sagrada Escritura. Ahí se comprueba cuál es la iglesia de Cristo, la iglesia apostólica.
Y al final, si tenemos tiempo, les voy a leer unas cartas patrísticas. ¿Saben qué es eso? Del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero con unas 3 cartas que leamos del primero, segundo y tercer siglo, de lo que decían de la iglesia de los primeros padres. La iglesia de nosotros no es una iglesia fundada en la esquina, hermano, es una iglesia apostólica que tiene historia y tiene patrología patrística. ¿Qué quiere decir? Los primeros padres que formaron la iglesia. Y también está en el catecismo. Entonces nosotros somos la iglesia ¿de qué? De la palabra, no del libro. La iglesia de la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia predicó por 4 siglos sin libro, sin Biblia. La Biblia se hizo hasta a finales del 4º siglo. ¿Y qué predicaba? La palabra. ¿Quién es la palabra? El Logos, Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces nosotros somos la iglesia de la palabra, no del libro. Lo que enseñamos nosotros, todo lo que enseñamos está fundamentado en la Sagrada Escritura, pero la Sagrada Escritura no hizo la iglesia hizo la Biblia. Esto se le llama tradición, lo que se transmitió desde el primer siglo. Y pusieron algo en escrito y lo que no se escribió se dejó en la iglesia, la palabra de Dios. Tradición con T mayúscula se llama palabra de Dios. Y vamos aquí a la página 48 y dice: los 12 apóstoles. Entre todos sus discípulos Jesús escogió a 12. Ahí empieza la iglesia, es una congregación. Los preparó y los envió como sus representantes, dándoles el poder para desempeñar las siguientes tareas. ¿Para qué los envió? Ahorita vamos a ver y vamos a copiar el versículo y escribirlo en el libro. Marcos 16:15. Vamos a ver a qué los mandó. Los mandó a hacer milagros para que se llenara la iglesia o a orar o a que fueran a hacer dinámicas y se divirtieran. Vamos a ver a qué los mandó. Y les dijo, versículo 15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Hasta los protestantes también son creación, ¿verdad? También hay que ir a predicar. Porque muchos dicen, no, ¿para qué le vamos a predicar si ellos saben hasta más Biblia que nosotros? Sí, pero no están en la iglesia de Cristo, hermanos. En la iglesia donde está la plenitud de la salvación, el paquete completito. También hay que ir a predicarles que se salieron de la iglesia, apostataron de la fe y hay que regresarlos. Entonces, ¿qué dice? Y escriban ahí. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, será condenado. Entonces, ¿cuál es la primera función y lo más importante de la iglesia? Evangelizar, llevar la buena nueva. Por eso estamos aquí, no para estar sentados aquí, sino para aprender sentados y luego nos vamos a compartir lo que estamos aprendiendo. Si no sirve para nada, un cero a la izquierda, tenemos que transmitir. Entonces vamos, y después dice, celebrar el culto. Lucas 22, 19 al 20, la nueva alianza. Ahí está la nueva alianza, hermanos. Acuérdense, en el antiguo pacto, ¿en dónde estaba la antigua alianza? En Éxodo 24, 10, donde sacrifican un toro
le sacan toda la sangre, la mitad se la esparcen al pueblo, Moisés se la esparce al pueblo y la otra mitad la esparce sobre encima del arca de la alianza. Entonces aquí está la alianza, el pacto de Jesús. Lucas 22, 19 al 20. Todas esas citas bíblicas hay que apuntarlas, sacarlas y tratar de memorizarlas. Y dice, (22, 19 al 20). Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza. ¿Qué es? Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. ¿Con qué selló Moisés el antiguo pacto? Con sangre de toros. ¿Con qué sella el Señor y con qué nos baña a nosotros? Con su propia sangre. Por eso nosotros cuando vamos al encuentro dominical, ¿a qué vamos? A comer y a tomar su sangre, porque ese es el nuevo pacto para entrar en su alianza. ¿Para entrar a dónde? Allá arriba. ¿Dónde está? Lucas 22, 19 al 20. Entonces, bien importante, este se llama apologética, hermanos. Y mire, ¿saben cuál es mi manera de dar apologética? Mi manera de dar apologética, yo soy catequista apologista. A mí me gusta dar catequesis y apologética. ¿Por qué? Porque la catequesis es importantísima. El que no aprende, no se enseña, no conoce a Jesús, no lo puede amar. Por eso la catequesis es bien importante. Mire, la catequesis da 3 cosas. Yo cuando doy temas siempre me uso catecismo, Biblia y hasta documentos de los primeros siglos. ¿Por qué? Porque eso le da convicción al católico. La catequesis te informa, te forma y te transforma. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Jesús entra dentro del intelecto y te aumenta la fe. La fe viene ¿de qué? Del conocimiento, dice el apóstol Pablo. Romanos 10, 17. Viene, ¿por qué? Por la prédica, por la escucha de la enseñanza. De ahí viene la fe. Y luego, ¿qué dice? Guiar al nuevo pueblo de Dios, copia Mateo 18, 18. Citas bíblicas bien importantes. Mateo 18, 18. Vamos a ver qué dice. A ver si este poder lo tenemos todos en la esquina o nomás la iglesia. Dice: yo les digo, todo lo que aten en la tierra lo mantendrá atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra lo mantendrá desatado en el cielo. Amén. ¿Qué quiere decir eso? La autoridad que tenemos nosotros como cristianos católicos. Esa autoridad se la dio ¿a quién? A los apóstoles. Y a los apóstoles es conferida ¿para quién? Para su rebaño. Por eso nosotros aprendemos la palabra de Dios, las enseñanzas del magisterio, y vamos a compartir con los que no conocen al Señor. Tenemos el poder de atar y desatar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el poder y la convicción de decir esto es con autoridad. ¿Por qué? Porque lo enseña la iglesia y porque es apostólica.
Entonces, cuando vamos a compartir, nada de titubear para atrás. Tenemos que tener la autoridad y la convicción de lo que decimos. ¿Ya copiaron el versículo ese? Y ahí dice atar y desatar, declarar lo que está permitido y lo que no está permitido. Dice aquí la literatura de Amatuli. Y luego enseguida dice Pedro, entre todos los apóstoles, ahora vamos a ver el papado. Entre todos los apóstoles, Pedro es el más importante. Y lo vamos a ver con la Sagrada Escritura, porque si no, no tiene chiste que digamos, que no la va a creer. Dice, es como la piedra que está a la base de la iglesia, Juan 1:42. Mira, la primera cita bíblica, Juan 1:42. Porque ahí el Señor le cambia el nombre. Y desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor le cambiaba el nombre a una persona, es porque le iba a dar una misión. Y para nosotros suena muy normal cuando dice piedra, Pedro. Pero de ahí para adelante, ya todos le decían piedra. Lo llamaban piedra. ¿Por qué piedra? Porque Jesús le puso que era la piedra de la iglesia, donde se iba a construir. Juan 1:42, y dice, y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero ahora te llamarás Piedra, Piedrita o Piedrota, como le haya llamado, pero ya le cambió el nombre y le puso, no le puso Pedro, así le decimos nosotros, no le puso Pedro, le puso Piedra. Pero nosotros le decimos Pedro traducido al español, pero no, es piedra. Y luego nos vamos a la siguiente que dice, ese es el pastor supremo. ¿Sabe cómo se le llama a Pedro? Cuando nosotros compartimos, le decimos la primacía de Pedro y se escandalizan los hermanos, primacía de Pedro, ¿por qué le llaman así? ¿En dónde dice eso? Juan 21:15 al 17. Lo que nosotros decimos en la iglesia está en la Biblia. Juan 21, del 15 al 17, la primacía de Pedro. Y leo, dice, cuando terminaron de comer, Jesús les dijo a Simón, Pedro, ¿y viste cómo le llama ya? Se llamaba Simón, pero le dice Simón Piedra. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. ¿Saben quiénes eran los corderos? Los apóstoles. Apacienta mis corderos. Por eso Él apacienta a todos los obispos del mundo. Él es el pastor. Versículo 16, le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Le cambió. Ahora, ¿quiénes son las ovejas? Nosotros. Le cambió, cuida mis ovejas. Tal cuidado de toda la iglesia, primero del magisterio, de la jerarquía de la iglesia, él como cabeza, y luego dice, cuida mis ovejas. Nosotros tenemos que estar unidos en el corral de ¿quién? De piedra, que se llama Pedro.
Insistió según Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiere decir apacentar, hermanos? ¿Qué dicen los hermanos que no hay pastor? Pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. El pastor supremo, ¿quién es? Jesús. Pero el pastor de que representa a Jesús, ¿quién es? Dejó uno. ¿Está dónde? En la Sagrada Escritura, hermano. No es un invento de la iglesia. Y si quieren saber dónde dice por qué le hicimos papa, también está en Isaías 22:20. Ahí lo buscan en la casa, para que vean que lo que la iglesia dice está en la Biblia. ¿Por qué le dicen papa? ¿En dónde dice? Isaías 22:20. Ahí dice cómo se le llama al mayordomo del rey. ¿Quién es el rey? El Señor Jesús. ¿Y el mayordomo? Papa. Así se le decía en el Antiguo Testamento. Ya mi Biblia ya se enojó, no quiere acomodarse. Ya leí todo, es verdad, para cerrarlo, que no quiere cerrar. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Nos quedamos en... Ok, entonces vamos bien. Este es el pastor de la iglesia. Ahora le quiero dar un poquito de conocimiento de lo que es la iglesia, hermano. ¿Saben cuál es el núcleo de todas las iglesias? Van a decir, no, pues es el Vaticano, mira, el núcleo de cada, por eso hay diócesis. La diócesis es el núcleo de todas las parroquias. Hay una diócesis aquí, otra en Fort Worth, y el núcleo, ¿qué quiere decir núcleo? Donde se va todo. En todo el mundo, el núcleo son las diócesis. Y en las diócesis siempre hay una catedral. ¿Por qué le llaman catedral? Por la cátedra, la silla. ¿Se han visto que donde hay una catedral hay una silla gigante? Es la silla de donde predica el obispo. Por eso se le llama cátedra. Y la iglesia que no es catedral no puede tener esa silla. Entonces, como el Papa, mire, el Papa, él celebra misas en el Vaticano, pero la silla se la lleva. ¿Saben por qué? Porque la catedral no es el Vaticano. La catedral es San Juan de Letrán. Es San Juan de Letrán, la catedral del Papa. Entonces, por eso él va a celebrar, lleva su silla, pero luego la quita y la mueve. Donde está la silla, ese se llama catedral. La catedral aquí es el santuario de Guadalupe. Pero el obispo puede escoger otra iglesia, se lleva la silla, ya no va a ser catedral, va a ser catedral donde esté la silla. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo se llama? Cátedra, la silla. Por eso llaman catedral a la iglesia, donde está la silla. La catedral, ¿cómo le llamamos aquí? Catedral Santuario de Guadalupe, porque ahí está la sillota. Ahí nomás se puede sentar, ahí predica el obispo. Entonces, en toda iglesia que sea catedral tiene que haber un obispo. Tiene que estar un obispo, que es la máxima autoridad de toda la iglesia, o sea, de las comunidades, digamos, de la diócesis, porque ya sabemos quién es el mero, es el Papa. Aquí en la tierra, no ven a confundirlo con Jesús. Entonces, ¿dónde dijimos que está la catedral? La silla en San Juan de Letrán. Y la plenitud del sacerdocio es el obispo. El obispo es sacerdote, pero la plenitud es el obispo. ¿Por qué? Porque es un título que le dan
un supervisor de todos los presbíteros. En el derecho canónico se le llama presbítero. Nosotros le decimos padre, pero de cariño. Pero padres son los primeros padres de la iglesia del primer siglo al sexto y al séptimo. Pero por cariño le decimos padre porque es padre espiritual, pero en el derecho canónico se le llama ¿cómo? Presbítero. El bautismo que compartimos la semana pasada dice: para entrar al formar parte del pueblo de Israel se necesitaba la circuncisión. ¿Cómo entraban para ser parte del pueblo de Israel? Por medio de la circuncisión, que se hacía a los niños a los 8 días de haber nacido. El mismo Jesús fue circuncidado a los 8 días de haber nacido. Lucas 1:21. La verdad, nomás lo estoy tanteando a ver si está poniendo atención. Lucas 2:21. Y lo vamos a leer ¿por qué le llamaban primogénito? Más que muchos dicen, ¿cómo la Virgen iba a ser madre si primogénito, que es el primero entre todos? No, señor, primogénito a los 8 días ya era primogénito, el primero, a los 8 días lo circuncidaban, era el primogénito. ¿Y cómo iban a saber si iba a haber más o no? Y alguien busca Colosenses 2:11 al 12 para leerlo rápido. Alguien más busca Colosenses 2:11 al 12. Dice Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días, ahí está el primogénito. Circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. ¿Y por qué entonces, por qué creen que nosotros bautizamos a los niños? Porque nosotros seguimos en el Nuevo Testamento, hermano. En Hebreos 10:1 dice que es la sombra de lo que será realidad. Y en el Nuevo Testamento se le llama precedencia bíblica o antecedente bíblico. Todo lo que hacemos nosotros está escondido en el Antiguo Testamento. Todo. Colosenses 2:11, ¿sí lo buscaron? Sí. A ver quién lo tiene para que lo lea en voz alta. Yo lo leo. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. En Cristo recibieron una circuncisión no humana. Amén, ahí está la circuncisión. ¿Te oyeron? Una circuncisión, pero ya no es humana, ya no es en la carne. Pero ¿de dónde viene el antecedente? Del Antiguo Testamento. Sí, sigue, hermano. No quirúrgica, que los despojó internamente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo. Amén, ahí está clarito. Y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Gloria al Señor. Ahí está, ¿por qué bautizamos nosotros a los niños? Es nomás un versículo, pero tenemos como unos 30, 40 versículos. Cuando compartamos otra vez el bautismo, hay versículos por toda la Biblia y los hermanos nomás le enseñan 2 o 3. Y nosotros tenemos como unos 50 o 100, sin mentir, es verdad. Dice, para formar parte de la iglesia de Cristo se necesitaba el bautismo que representa el inicio de la vida cristiana. Entonces, igual que en el Antiguo Testamento tenía que ser circuncidado para pertenecer al pueblo de Dios, entonces para pertenecer a la iglesia de Cristo es necesario el bautismo como inicio de la vida cristiana. Ahora vamos a leer Mateo 28:19 y completa esta frase: hay que bautizar en el nombre de Él.
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer, porque la palabra de Dios se lee, Mateo 28, 19. Porque nos dice, ¿qué nos dice en Hebreos 4, 14 o 12? Ya se me olvidó. Que la palabra de Dios es como ¿qué? Como espada de doble filo. Por eso, aunque sea la misma, nosotros ya la sabemos, pero vamos a leer la sagrada palabra de Dios. Mateo 28, versículo 19. Y dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo llegamos a ser discípulos? Bautizándolos. ¿No quiere que su hijo sea discípulo del Señor? Ahí está, entonces bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando dice todos los pueblos también, ahí dice a los niños no. ¿Verdad que no? Dice a todos, no dejen a nadie. Seguimos. Marcos 1:8. Estas citas bíblicas, hermanos, son del bautismo bien importantes, las tenemos que tener ahí en el refrigerador para mirarlas cada rato, repetirlas y repetirlas hasta que se nos quede. Lee Marcos 1:8 y completes esta frase. Acuérdense, ¿qué dijimos? Que bautizar es sumergir, no en el agua. Como no sé, la iglesia bautiza sumergiendo en el agua con 3 gotitas de agua.